todos y cada uno de ustedes y de los que nos escuchan las plataformas por internet. ¿Qué les parece si vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7? Hoy vamos a hablar de algo relacionado a la familia. Como estamos llevando esta serie de la familia, en la cual pues hemos tocado algunos temas que creo que estoy completamente seguro que han sido de bendición para cada uno de nosotros como familias. Las iglesias están compuestas por familias. Tal vez no esté la familia completa, pero un solo miembro de la familia habla de una familia completa, porque es a través de un solo miembro de la familia puede estar aportando o dando evidencia de lo que Dios está haciendo en su vida para que a la postrer pues los demás puedan conocer del Señor. Vamos ahí al capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios. Gracias. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, el número de 75 personas. Hablemos con el Señor. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, Señor, que esta palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo y que todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Todo esto es para que nosotros crezcamos y maduremos y que te demos una respuesta a lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, pero sobre todo, Señor, a corregir nuestras vidas, mi Dios. Gracias por todo. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. El título de esta predicación se llama Un secreto de familia. Tengo un subtítulo que le puse aquí, se llama La ropa sucia se lava en casa. Hay secretos de familia que son nocivos, que no son malos, que no hacen daño, pero tampoco benefician a nadie, el que los demás sepan secretos de familia. Faraón sabía que José era hebreo, ya lo dice en el libro de Éxodos, cuando se lo presentaron, que había un hebreo que podía discernir sueños. Sin embargo, él no conocía la descendencia, el linaje de José, de su parentela, sus orígenes, su árbol genealógico. Veamos que por alguna razón José no había revelado esta información. De hecho, cuando Faraón le dio una mujer para que se casara a José, dice que nació Manasés y después nació Efraín. Manasés, el significado es porque Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre, y el significado de Efraín significa que Dios me ha hecho fructificar en tierra ajena. Pero habla de que le hizo olvidar su linaje, los familiares. ¿Por qué? Porque de alguna manera, imagínese, él está recordando lo que le hicieron, cómo lo vendieron, cómo todo lo que sufrió, padeció en su juventud, para que en ese momento él estar liderando una nación completa, la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Imagínese un hombre amargado, frustrado,
Él dijo, no, hizo a un lado todo eso. Y él por alguna razón no le reveló este secreto de familia a Faraón. Es por eso que dice la Escritura que, dice el versículo 13, y en la segunda, cuando los hermanos de José regresaron a comprar alimento, ¿recuerdan la historia? José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. El linaje habla de el origen de su familia, de dónde venía, quiénes eran sus padres, sus ancestros y quiénes eran sus hermanos. Esta información la había mantenido oculta José, pero que al revelarse esta información le fue muy bien de parte de Faraón. ¿Por qué? Porque le dijo, no, tráete a toda tu familia y les voy a dar la mejor tierra que hay aquí para que ellos convivan. Porque este Faraón reconocía que gracias a la revelación de ese sueño y que tenía la gracia de Dios, que la nación de Egipto había subsistido después de esa hambruna que Dios había permitido en todo el mundo. Vemos que fue bien para José el revelar este secreto. Por otro lado, hay secretos de familia que serían muy destructivos al descubrirse y habría serias consecuencias. Secretos. ¿Cuál es el significado de los secretos? Habla de algo oculto. Es como aquel mago que tiene ahí su mesa con un mantel negro y que debajo saca una paloma o un conejo de su sombrero. Habla de algo oculto. Algo que no ha sido revelado, es algo oculto, algo ignorado, callado, lo que curiosamente se mantiene reservado y oculto. Por algo se llaman secretos. Y algunos no son motivo de orgullo, porque si lo fueran, creo que no se mantendrían en secreto. Que nuestra tendencia humana no los mantendríamos ocultos, sino al contrario, los presumiríamos con orgullo. ¿No sabes quién es mi padre? ¿No sabes quién es mi familia? ¿No sabes de dónde vengo? Pero cuando hay secretos, queremos mantenerlo oculto, algo ignorado, algo que se mantenga en secreto, algo que sea callado. Todas las familias, por transparentes que quisiéramos aparentar, guardamos secretos. Y miren, los voy a mirar a todos. Todos tenemos secretos. Yo no, pues todos tenemos secretos. Y si le rasco, encuentro. Y si le rascan, encuentran en mí. Todas las familias, por transparentes que quisiéramos aparentar, guardamos secretos. Algunos muy perjudiciales, muy escabrosos. Si se revelaran, y otros que son nocivos, que no hacen daño y que no dañarían a nadie, pero que se mantienen en familia. Podría ser como anécdotas de familia, cómo se cayó el papá. Una vez en vacaciones en Disney World, ahí voy con mi charola así en la comida en el restaurante ahí en Disney World, y suelo cayó el pastor. Y eso yo lo quería mantener oculto, pero ya se los estoy revelando. Yo vi estrellitas. Sí, eso no es algo malo. Bueno, sería algo vergonzoso para mí. El pastor que se cayó. No, pues yo me caí como cualquier otra persona puede tropezar o puede caer. Y que no hacen daño a nadie, no trae daños que afecten a los demás. Habla de que no dañarían a nadie, pero que se mantienen en familia, como anécdotas vacacionales, anécdotas de familia, con los hijos, en el matrimonio, situaciones que solamente los hijos saben cómo viven los padres, porque son los primeros testigos de nuestra relación con la esposa, con el esposo, ¿cierto? Y que los hijos no andan ahí chismeando, no, es que fíjate que mi mamá se peleó con mi papá y que le dice cara de esto y cara de aquello. No, por sentido común se mantiene en secreto, ¿cierto? ¿Ya ven cómo se están revelando? Habla, por ejemplo, de trabajos. Hay algunos que yo no quisiera que supieran dónde trabajé o cuál era mi oficio anteriormente.
Bueno, son secretos que a lo mejor no dañarían a nadie, pero tampoco beneficiarían a nadie. Ah, habla de, por ejemplo, como anécdotas o calificaciones escolares. ¿Cómo le decían en la escuela al papá? El burrito del salón X. O cómo le decían el fulanito de tal. Mejor no digo nada porque... habla también puede ser pérdidas económicas. De que sufrimos en nuestro pasado pérdidas económicas, por ejemplo, una bancarrota que quisiéramos mantener ahí en secreto, que nadie sepa cómo vivía antes o dónde vivía antes. Porque, bueno, no dañaría a nadie, pero es mejor mantenerlo en secreto. Pero hay algunos secretos que quisiéramos que se los tragara la tierra y que nunca salieran a la luz del día, tanto que preferiríamos cualquier castigo con tal que no se revelara el secreto de familia o personal. Esos secretos que cuesta trabajo mantenerlos. Y mire, nos damos cuenta de que un secreto perjudica. ¿Sabe a quién perjudica? A los hijos. O a los padres, si supieran cómo vivo o de qué vivo. Muchos no regresan ya a su país donde nacieron por el trabajo que hacen aquí. Tanto que preferiríamos que cualquier castigo con tal de que no se revelara ese secreto. Se dice que todas las familias guardan un sarcófago en el sótano. Es un dicho. ¿Por qué? Porque hay secretos de familia. Otro comentario, otro dicho es de que todos guardan un cadáver en el closet. Algo que está ahí oculto. Es más, todos tenemos un cuartito donde echamos todas las cosas ahí. Y que vienen las visitas y no quieres que vayan a ese cuarto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí está lo escondido, lo que no quiero que vean cómo está. Tal vez en la fachada, enfrente, está muy bonito, pero todos tenemos un cuartito donde estamos amontonando las cosas ahí. Y quisiéramos mantenerlo en secreto, que nadie lo vea. Está como aquel compadre, y algunos ya lo han visto ese chiste de, ¿comadre? ¿No he visto al compadre? Está en el patio. Pasé por ahí, no lo vi. Rásquele, compadre, escárvele, va a encontrarlo. Algunos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque lo tenía sepultado ahí, la comadre, y era un secreto de familia. Así hay muchos que quisieran que mantener su secreto oculto, enterrado, y que nadie lo saque a la luz, porque traería daños colaterales, daños que perjudicarían no solamente a mi familia, a los más allegados, sino traería consecuencias que cambiarían el ritmo de mi vida. Hay algunos secretos que se vuelven tan pesados que las personas quedan esclavizadas a ese secreto. Es que ya no pueden revelarlo porque se les ha hecho tan difícil. No lo hicieron en su momento y después se les hace tan difícil revelarlo, que es mejor mantener ese secreto. ¿Sí o no, hermanos? ¿A usted no? ¿No tiene secretos? Le rasco y lo voy a encontrar el muerto ahí en el jardín. Algunos secretos cuestan más el estar manteniéndolos que revelarlos. Pero hay algo que nos detiene revelarlos: la vergüenza. La vergüenza nos detiene. Hay algunos que perdieron la vergüenza, pero hay algunos que la misma vergüenza, mire, la vergüenza es como el cronómetro, el medidor de nuestra conciencia. Pero hay algunos secretos que tienen que ser revelados. ¿Para qué? Para liberarnos de esa culpa. Hay algunos secretos que nos persiguen como una sombra y que son como fantasmas que no importa dónde nos escondamos, nos persiguen y nos asedian. No importa el lugar que te quieras esconder, ahí va el secreto, porque tú lo sabes, Dios lo sabe, y ¿sabes qué? También Satanás lo sabe.
Y es una carta, un as que tiene debajo de la manga y ¡fum! Cuando menos acuerdes lo va a soltar. Y lo va a soltar cuando él sepa que te va a hacer más daño. Hay algunos secretos que tienen que ser revelados. Ahora, no quiero que quiera entrar a hacer una fila ahorita para entrar al confesionario con el padre, con el pastor. No, ese no es el punto. Dicen que la ropa sucia se lava en casa. ¿Se ha oído ese dicho? Saben que estoy preparando una predicación, los dichos. Porque hay tantos dichos que es cierto, traen mucha sabiduría, pero que tenemos que compararlos con la palabra de Dios. Pero será el momento que el Señor me indique. Dicen que la ropa sucia se lava en casa. Entiéndase, secretos, para entender el contexto de la prédica. Hay secretos que se hablan solamente en la casa, dentro del matrimonio, dentro de la pareja nada más. Lo que no saben, que cuando se lava la ropa sucia, hay veces que la suciedad se queda allí, en la familia. Y que tarde que temprano esa suciedad apesta. ¿Cierto? Entiendas el contexto de lo que estoy hablando. Hay algunos que son heredados por nuestros antepasados, nuestros parientes. Tal vez tú no hiciste nada, pero resulta que naciste en la casa de aquel hombre que le decían Jack el Destripador. Y no era porque era carnicero. Era un asesino en serie que mataba y destazaba a las mujeres y se le conocía como Jack el Destripador. Estoy hablando ya de muchos años atrás. Pero resulta que es tu familiar y que te ha marcado y que te ha sellado de tal manera que sientes vergüenza ser de ese árbol genealógico. Hay algunos que hemos heredado, algunos parientes asesinos o una mala fama de nuestros padres, de los abuelos, un oficio vergonzoso, tal vez de la tía o de la mamá X, pero hay secretos. Puede ser, para entender esto del árbol genealógico, puede ser un árbol seco, un árbol podrido, con plaga, un árbol torcido en el jardín de la familia. Ahí, de ese familiar que no se quiere ni tocar el tema, de ese familiar tal vez que pertenecía a los nazis. Quieres borrar eso de tu historia. Tal vez un tío, un familiar homosexual, que no quieres ni mencionarlo. Hasta los papás dicen, ese está muerto para mí. Hay secretos en familias. Hay algunos otros que se alimentan de prejuicios. Los prejuicios que tal vez el padre odia a los homosexuales y por ende los hijos aprenden a odiar a los homosexuales, pero que son secretos de familia y que tarde que temprano se revelan por lo que hablamos. Odio contra las personas, la intolerancia, tal vez con los judíos, con los cristianos, con la gente de raza negra, y los llaman despectivamente. Hay algunos hombres de Dios que sus hechos han sido revelados y que sus autores hubieran querido que se mantuvieran en el anonimato, que no se revelara sus secretos de familia. ¿Qué me dice de Noé con aquella borrachera que tuvo y que perdió el juicio? Tanto así de que lo que pasó con uno de sus nietos, que tuvo que maldecir a uno de sus nietos por lo que hizo su nieto o su hijo. Es una controversia ahí. Pero ¿qué me dice, por ejemplo, del testimonio de Moisés, que fue el que escribió, mire, Éxodo, que él también tuvo que atestiguar, decir, es que yo maté a un egipcio? Tal vez él quería omitir eso, pero inspirado por el Espíritu Santo tenía que dar testimonio. Pero si por él fuera, no, esto que no se sepa. Así como algunos de nosotros queremos mantener secretos en familia y que nadie lo sepa, solamente la familia.
porque son los que ya son testigos de lo que he hecho. ¿Qué me dice de David y su adulterio? Que mantenía en secreto entre comillas, porque obviamente se acuerda de que vio una mujer y le preguntó a alguien, ¿quién es esa mujer? Esa otra persona supo la intención de David y que la mandó traer y que fue testigo de cómo tal vez él acompañó a Betsabé al salir en la mañana a su casa después de haber pasado la noche con el rey David. Era un secreto que mantenía ahí con un grupo muy allegado, como el general Joás cuando le dijo, ve y pon enfrente a Urías para que muera. Él entendió y él lo mantuvo en secreto, entre comillas. Hay veces de que creemos que nuestro secreto está tan oculto, ya todos lo saben. Pero el sentimiento de culpa y la vergüenza no nos hace confesarlo. ¿Qué me dice de la mujer que encontraron en el acto de adulterio y que el Señor Jesucristo la perdonó? Ella tal vez pues, lo estaba haciendo en secreto y no quería que fuera revelado su adulterio, pero fue revelado. Y no solamente eso, sino quedó plasmado en este libro que trascenderá las edades y las épocas, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Qué me dice de Pedro cuando negó al Señor? Tal vez él hubiera querido, no pongan eso, por favor. Les doy una feria, mire que yo voy a pescar así, les traigo unos pececitos aquí. No. Tenía que estar escrito y quedó revelado el secreto de que él negó a su Señor. Nicodemo, que visitaba por la noche al Señor Jesús para preguntarle, dice que iba de noche y le decía, sabemos que has venido del cielo, que has venido de lo alto, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Y el Señor Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Pero él quería mantener eso en lo oculto, de tal manera que cuando se dieron cuenta, él mismo reveló ese secreto cuando fue con José de Arimatea para ayudarle a sepultar el cuerpo del Señor Jesús, que era un simpatizante de Jesús, un discípulo, llegó a ser un discípulo de Jesús. Veamos la historia de un secreto de familia, que es el que leímos de la historia de José, y acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 42. Hemos hablado en esta serie familiar mucho de la vida de este hombre llamado José, que se conoce como José el soñador, hijo de Israel. Hemos hablado de la injusticia de un padre al amar más a José, a uno de sus hijos, que a los demás, porque dice la Escritura, y amaba Israel, Jacob, a José, más que a todos sus hijos. Bueno, ya compartimos esa enseñanza. Hemos hablado también del odio de los hermanos, de sus medios hermanos, y de que cómo lo vendieron a los ismaelitas por dinero. Repita conmigo, dinero. Ahorita lo vamos a recordar. Es vendido a un oficial de Faraón llamado Potifar como esclavo, pero Dios estaba con José, dice la Escritura, y fue prosperada la casa del egipcio por causa de José, pero fue calumniado por la esposa de Potifar porque no quiso ceder a los deseos de esta mujer que le decía, acuéstate conmigo, y fue encarcelado algunos años más. No fue hasta que en un acto soberano de Dios que el faraón tuvo sueños que lo turbaban y no encontraban quien le diera la interpretación de sus sueños. ¿Se acuerda de que soñó 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, de las espigas, unas frondosas y unas que estaban secas? Bueno, aquí habla de que cómo le trajeron a José, al hebreo,
para que le revelara los sueños y le diera la interpretación, porque gracias a esto el mismo Faraón lo puso como gobernador de todo Egipto para que administrara su casa y su nación en los tiempos de abundancia, como en los tiempos de hambruna para toda la tierra, de ese entonces, como hubo una hambruna en toda la tierra, tanto así de que pues esa hambruna vino llegando a Canaán, de tal manera de que Jacob pues tuvo que, al escuchar, como leíamos en el libro de los Hechos, al escuchar que había trigo en Egipto, envió a sus hijos la primera vez para que fueran a comprar semilla, porque si no pues iban a morir. Y dice la escritura aquí en Génesis 42, versículo 5 en adelante. ¿Está ahí? Capítulo 42, tomamos del versículo 5 en adelante. Dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Se acuerda? Que decía que se tenían que postrar, que había esos ramos, esas espigas, esos ramos de trigo que se postraban ante el de José. Dice, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Por haber, dice versículo 10, dice, ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, entre comillas, porque él los conocía. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traéis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Este era un secreto de familia. Un secreto que solamente los hermanos de José conocían y que no lo habían revelado a nadie. Nada más ellos sabían, y que tal vez ellos murmuraban entre sí
Tal vez ahí en la comida, ¿cómo estará José? ¿Qué le habrá pasado a José? Y uno al otro tal vez se callaba, cállate, no digas nada, para que no se descubra ese secreto. Pero cada vez se hacía más difícil mantener ese secreto. Algunos pensarían, no, es que están arrepentidos. Aquí vemos la confesión de un secreto de familia, algo que habían mantenido los hijos de Israel muy oculto, algo escondido, algo que solo entre ellos murmuraban. Sin embargo, aquí no hay un arrepentimiento por el mal que habían hecho, sino un remordimiento. ¿Ve la diferencia en un arrepentimiento y un remordimiento? Un arrepentimiento es aquel que nos lleva de regresar del camino de maldad en el que íbamos y hacemos un giro de 180 grados que se conoce como una conversión. Porque de nada serviría confesarlo si seguimos en lo mismo. De nada serviría revelar nuestro secreto, de dónde veníamos, cómo éramos. Muchos se paran en las iglesias para dar su testimonio, tratando de evangelizar a los evangelizados. Y así se la llevan, servicio tras servicio, llevando su testimonio. Pero ¿de qué serviría si sus vidas no han sido transformadas? ¿De qué serviría si no ha habido un fruto de fruto digno de arrepentimiento? Ellos hablaban de un remordimiento, algo que simplemente es cierto, lo hice y me siento mal, pero que no da camino al arrepentimiento. Habla un sentimiento de culpa. Porque mire lo que dice en el versículo 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. ¿Qué había? Aquí se estaba justificando uno de ellos. Quiere decir que no había un arrepentimiento. En Adán no hubo un arrepentimiento. Hubo una justificación. Se sintió mal al haber pecado, al haber desobedecido a Dios, que no comiera de ese árbol prohibido, y comió. Y cuando fue evidenciado, cuando se dio cuenta que había pecado y que vio su desnudez, él y su mujer, se separaron. Pero no hubo un arrepentimiento, hubo un remordimiento, porque el arrepentimiento no abre la puerta para la justificación. Es que lo hice por esto, es que tú me provocas, es que tú mira cómo me dices y por eso que sale lo amargo de mí. No, mijito, no, mijita, eso es lo que está dentro de ti, la amargura. Y no puedes culpar a los demás. Oh, es que se hizo ladrón por la ocasión. No, ya era ladrón. Simplemente no se le había presentado la ocasión. Estos jóvenes, estos hermanos de José, mataron a José, eran asesinos. Pero no lo mataron, pero sí lo hicieron en su corazón. Mataron a José por el odio que sentían por él. Y eso es lo que pasa cuando nosotros odiamos a alguien, a uno de nuestros hermanos. Lo estamos matando. Y queremos mantenerlo en secreto. No, que no se den cuenta. Cuando todos se dan cuenta de tu amargura y tu odio que tienes contra uno, contra otro, ya no es un secreto. Estos hombres, en estos no había un arrepentimiento. Más adelante, cuando salieron de ahí, de delante de José, dice que sí, José les dio alimento y ellos llevaban dinero para comprar ese alimento. Pero cuando iban en camino y le iban a dar de comer a una de sus bestias, se dieron cuenta que dentro de los costales, ahí iba el dinero. ¿Y sabe qué? Sintieron temor. Aquí es donde mire, el remordimiento puede ser la puerta para el arrepentimiento, pero pueden muchos que se quedan simplemente en el remordimiento y no dan paso al arrepentimiento, porque es como la salvación. Muchos confiesan, sí, pues los que están en la prisión también muchos confesaron su pecado, su culpa. ¿Por qué? Porque estaban las evidencias, salieron ahí en la cámara robando así la televisión. Y lo confesaron. Y dijeron hasta dónde habían enterrado ahí el muertito. Llevaron la pala que estaba la evidencia ahí de la sangre del muertito. Pero el confesar nuestro pecado, eso no nos hace salvos.
Tiene que haber un arrepentimiento. Un arrepentimiento, algo que duela. He ofendido a Dios, he ofendido sus mandamientos. Algo que duela por dentro, que arda por dentro. He ofendido a Dios. Y que nos veamos desnudos como se vio Adán delante de Él. ¿Qué podemos esconderle a Dios? ¿Hay algún secreto para Dios? ¿Un secreto de familia? ¿Un secreto personal? ¿Cómo te sentirías que tus hijos se den cuenta de la vida, de la segunda vida que estás viviendo? ¿Cómo se sentirían tus padres si supieran qué es lo que haces con el teléfono? ¿Cómo se sentiría tu hija o tu hijo? ¿Qué es lo que haces en lo oculto? ¿Cómo se sentirían nuestros hijos cuando hacemos algo que no agrada a Dios? ¿O cómo se sentiría el pastor o la congregación si se dieran cuenta qué es lo que estoy haciendo ahí en mi trabajo? O ahí con mi esposa, que aquí venimos y esa puerta que hace milagros, pásele, hermanito, y sí, salimos peleándonos. ¿Qué si se dieran cuenta de nuestros secretos de familia? Hay una desnudez que debe de haber en nuestra familia. Entiéndase, esposo y esposa, donde se desnuda su alma. Donde quien conoce la desnudez del varón es la esposa. La desnudez de la esposa es el esposo. Habla de una transparencia, de una sinceridad. También habla de lo que nuestros hijos no se avergüenzan de salir corriendo así, de que son bebés corriendo desnuditos. No, porque hay inocencia, no hay maldad. Pero hay secretos de familia, en los cuales, bueno, hay algunos que es mejor que se queden ahí en secretos, que no dañan a nadie. Pero hay algunos otros que son dañinos y que traerían daños colaterales, que no solamente me va a dañar a mí, a mi familia, sino a mis vecinos, a mi comunidad, a la iglesia, a mi trabajo. Puedo perder mi trabajo, mi negocio, si supieran de dónde saqué este dinero. Traería consecuencias tal vez con la ley. Estos hombres más adelante, cuando se dieron cuenta que habían encontrado ese dinero, sintieron temor. Mire cómo empezó a haber un arrepentimiento en ellos. Anteriormente, mira, traemos el dinero, yupi, y vámonos de parranda. No, ahí estaba empezando el arrepentimiento. Pero anteriormente no estaban arrepentidos, estaban con un remordimiento. Vemos cómo ahí ellos van camino y dice que le cuentan a su padre lo que había hecho este varón, entiéndase José, este varón ahí en Egipto, y sintieron temor. Así nos lo dice en el versículo 35, dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos a su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué vendieron a su hermano? Por dinero. Pero como en algunas ocasiones aquello que queríamos, que anhelábamos, después nos puede estorbar cuando hay un arrepentimiento. ¿Lo ve? Que tal vez usted era iracundo, se enojaba con todos, aventaba todo, ofendía a la esposa, a los hijos, y que Dios empieza a trabajar en su corazón, empieza viendo una transformación. Después, cuando se quiere enojar, hasta se molesta con usted mismo y le da temor. ¿Por qué? Porque es Dios trabajando en nuestro corazón. Hasta ahí todavía no estaban arrepentidos. Hasta el segundo viaje. Cuando José orquestó ahí una forma para revelar lo que había en el corazón de ellos, a ver si ya habían cambiado. ¿Se acuerda cómo le trajeron a Benjamín y él a su hermano de sangre, que era hijo de su madre biológica, de José, y lo ve y lo abraza? Bendito eres, hijo mío. Y que cuando los invitó a comer, a todos los sentó conforme al orden de sus edades.
del mayor hasta el menor, y cómo a Benjamín le dio 7 veces más de lo que le sirvieron a los demás. Y que cuando al regresar, ok, pueden irse, le pusieron un utensilio, una copa de José ahí en el saco de Benjamín, los alcanza, y luego le, ¿por qué hicieron esto? Yo haciéndoles el bien y ustedes traicionándome con esto. Le traen a Benjamín y él se va a quedar aquí. Y ahí resulta Judá, el que había dicho, vamos a venderlo. Ahí resulta Judá y dice, no, no haga esto, mi señor. Yo me pongo por esclavo suyo, de por vida, porque si no mi padre va a morir de tristeza. ¿Qué había en eso? Una conversión. Y ahí es cuando José se da a conocer. Ya entendieron, mis hermanos, el mal que habían hecho. Están confesando su secreto de familia. ¿Vive aún mi padre? Y estaban asustados, turbados. Él se estaba dando a revelar. Ese secreto que había mantenido oculto también como secreto de familia, se los estaba revelando. Pero era para bendición a los demás. De que no iba a traer daños colaterales, sino al contrario, iba a traer la bendición para su padre y para los demás. ¿Por qué? Porque lo confesó. Él sentía sacar todo eso también, porque también vemos en 2 ocasiones que no soportó y corrió a esconderse para llorar. Es que mis hermanos no entienden de su maldad, de lo que han hecho. ¿Cuántas veces escucho entre ustedes que uno contra otro y no entienden? Por no confesarse, por no amarse. Y muchos entre las familias. ¿Qué pasa? ¿Qué no es mejor confesarnos ¿sabes qué? Te dañé, te lastimé. Y venir, ¿sabes qué? Es cierto. Me heriste, me lastimaste, me ofendiste. Pero sigamos adelante. Confesar nuestro pecado. Ahora, hay secretos. Un verdadero arrepentimiento fue el que experimentó David cuando fue revelado su secreto de familia que solo algunos pocos sabían de primera mano. Entiéndase el adulterio de David. Al menos eso David creía que nada más unos 2, 3 sabían. Pero hay un dicho por ahí, no cuentes tu pasado para que no te afecte en tu futuro. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1, habla de cuando Jehová envió a Natán, profeta del Altísimo, a David. Y viniendo a él, le dijo, había un hombre, aquí es la primera parábola que encontramos, cómo el profeta Natán usa palabras llenas de sabiduría para llegar al hombre más poderoso de su nación, al rey. Y le dice, había un hombre en una ciudad, un rico y había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino un caminante al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive Jehová, que el que hizo es digno de y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David,
tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te di la mano y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de la casa de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. ¿Qué hay aquí? Consecuencias. Consecuencias de haber mantenido un secreto ahí en lo oculto. No lo voy a contar y no les digo. Pero mire lo que dice el versículo 10, por lo cual, que es el resultado de un pecado. Y todo tiene un origen. ¿Se acuerdan que les he estado enseñando sobre los orígenes en las enseñanzas de los miércoles? ¿Las han estado escuchando? ¿Amén? ¿Amén? ¿No? Bueno, entonces no van a entender los que no han escuchado, porque todo tiene un principio. Comienza poquito a apartarte de Dios, poquito a poquito, te vas apartando. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Que aquí le está dando las consecuencias por lo que había hecho, por cuanto, le está dando el porqué, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías. ¿Quién va a pagar los tantos? Su familia, sus hijos. Si Adán hubiera confesado su pecado cuando le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Es que pequé, es que te desobedecí. No, la mujer que tú me diste empezó a culpar a Dios, empezó a justificar. ¿Había un arrepentimiento? No. Un remordimiento porque se estaba viendo desnudo, pero no un arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que venir con un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, una conversión. Es cierto, me equivoqué, Padre, pero ten misericordia de mí. Aquí David, él mismo se puso la soga al cuello, él mismo se dio la sentencia, 4 tantos vas a pagar. La pagó con su hijo, con su hija que fue violada, y el violador fue otro de sus hijos, y el asesino de su hijo violador fue otro hijo de él. Él mismo se puso la sentencia. Ahora, ¿estuvo mal? No, porque estaba en la ley. 4 tantos vas a pagar. ¿Ven las consecuencias de lo inmoral? Uno cree, no me hace daño esto. No me hace daño estar viendo esto, no me hace daño estar teniendo conversaciones así, asá. No, todo tiene un origen. El adulterio no se da de un día para otro. Déjame decirte que no. Ay, ¿quién es esta mujer? Un día. No, todo tiene un origen, por cuanto menospreciaron la palabra de Jehová. Él conocía de Dios. El mundano ese va a vivir su vida porque es de la carne y las obras de la carne va a ser. El que es de la carne, carne es. Pero el que es del Espíritu tiene una nueva naturaleza, algo que lo capacita para decir no al pecado. Puede pasar en el pensamiento, pero ahí retiene el pensamiento y no lo lleva a la obra. Tal vez un saludo, no, me aparto, corro, huyo como José. Pero David se quedó ahí. Sí, esa edad ya le... El resto de su vida lo siguió edad. Versículo 11. Así ha dicho Jehová. Mira, grábate esa palabra. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti
de ti, de tu misma casa, y tomaré las mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Lo estaba manteniendo en secreto, secreto de familia. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Había un secreto entre él y su esposa Betsabé, porque ya la había tomado por mujer. Y no le digas a nadie. Y dile a mi suegro, a tu papá, que no, es que nos encontramos, nos topamos por ahí y ya. Resulta que el bebé es 7 mesino. Tú. No, 2 más 2 son 4. Todavía la ecuación no ha cambiado. Son 9 meses. Y si hubieran sacado cuentas, sí, edad. No, ya había habido el adulterio antes de la muerte de Urías. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. No había perdón para el adulterio, no había perdón para el asesinato, pero David estaba experimentando la misericordia de Dios. Dios conoce los corazones, Dios sabe si es un arrepentimiento genuino. ¿Sabes por qué? Porque te apartas y ya no lo vuelves a hacer. Ya no vemos a David haciendo lo mismo. El primer adulterio, el segundo adulterio, el tercer adulterio, no. Él experimentó la misericordia de Dios. Y si tú has experimentado la misericordia de Dios, apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre de Jehová. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, ¿ve cómo hay consecuencias colaterales, externas, fuera de la familia? El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Consecuencia. Miren, muchos de nuestros hijos viven la vida que están viviendo por nuestro pecado. Y no digan, no, yo no. Sí, es cierto. Porque es lo único que les hemos dado testimonio. Tal vez una amargura, un resentimiento, la avaricia, la codicia. Y lo único que ellos quieren es salirse de la escuela para irse a trabajar por la avaricia, por la codicia que les hemos inculcado a ellos. No, es que hay que trabajar más y trabajar más. ¿Y de qué te serviría todo el dinero si tu familia se está perdiendo? Estoy regañando. Ahora sí estoy regañando. No se crea. La intención no es de regañar, hermanos. La intención es de que corrijamos. Ahora, si usted no está haciendo nada de esto malo, usted no se siente mal, ¿correcto? Pero si usted hay un secreto que dice, es que me está quemando, confiéselo. Confiéselo, no porque Dios no se lo haya perdonado, Dios ya se lo perdonó. Ahorita le voy a explicar esto. Dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió. Bueno, hasta ahí terminamos con esa narración. Esta experiencia inspiró a David a componer, inspirado por Dios, y de lo más profundo de su corazón, de su sentir de David, compuso el Salmo 51. ¿Me acompaña? Vamos ahí al Salmo 51. Vemos cómo después de que él experimentó esto, ya había pasado la muerte de su hijo. Aquí habla de que David suplica por misericordia, perdón y limpieza. Dios quiere que nuestros corazones sean rectos. Versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David reconocía quién era delante de Dios. Como les dije, si Adán hubiera reconocido, te fallé, Señor. Es cierto que te desobedecí al hacerle caso a mi esposa, a la mujer que me diste, a la compañera. Es cierto, te falló y yo soy responsable, porque yo le hice caso, pero tal vez no la instruí como tú me instruiste a mí. Y fue engañada ella. Pero yo no fui engañado. Yo deliberadamente, sabiendo que estaba mal, lo hice. Pero no. Él no protegió a su esposa, ni antes ni después.
que asumiera su responsabilidad. Es cierto, cubriéndola, es cierto, soy el responsable. Yo soy el responsable de mis hijos como padre. Yo soy el responsable de mi esposa como esposo. ¿Por qué cree que estamos hablando de la familia? Porque Dios quiere que corrijamos. Y la mujer que a poco es inocente, no, también tiene su responsabilidad. Échele, pastor, dice el hermano, échele, pastor. Versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque vamos en un proceso. Es cierto, somos salvos por la palabra de Dios. Pero dice la palabra, el que es santo, santifíquese cada día más. Que ese camino a la madurez, ese camino a la estatura del varón perfecto, vayamos caminando, avanzando. Tropezamos, es cierto, nos cansamos como humanos. En nuestra imperfección sale el Pedro, el Saulo de Tarso, el Pedro, el arrebatado, sale la mujer iracunda, la chismosa, sale ahí esa que quisiéramos retenerla ahí, que no salga ahí, pero aparece de repente la mujer tóxica. Reténgala ahí, reténgala, ese iracundo, ese Pedro, ese Saulo, ese Nabucodonosor. Dice, lávame más y más. ¿Por qué? Porque no era solamente una... ¿Se acuerda con Pedro que le quiso limpiar los pies, lavar los pies? Le dijo, no, tú ya eres limpio, pero necesito lavarte porque te ensucias, Pedrito. Te ensucias, pastor. Necesito limpiarte día con día en la palabra de Dios. Porque somos purificados, limpiados, lavados con su palabra. El que no es dice, por eso dice, necesitas nacer de nuevo. Porque es a través de la palabra que nos limpia y somos limpiados, somos santificados y limpiados por su palabra. Límpiame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David, con sus secretos de familia, solo quería lavar sus trapos sucios en casa, pero sus trapos estaban teñidas de sangre. Porque había matado a uno de sus, mire, era uno de sus amigos. Urías era uno de los 300. Era un compañero, no solamente compañero, un amigo que estaba dispuesto a dar la vida por David, por su rey. Y lo traicionó David. Eso habla de algo maquiavélico. Cuando hay una traición entre nosotros. No estoy diciendo que lo haga ya con los de afuera, no, tampoco. Pero es más maquiavélico cuando se hace aquí adentro. En la familia. Las ropas de David estaban manchadas de sangre. Yo que me pongo a ver programas de crímenes sin resolver o del FBI, son programas que me gusta ver. Y me doy cuenta que usan una sustancia, lo que es el luminol, cuando entran a un cuarto y pues no ven, aparentemente no se ve nada, pero ponen el luminol y sale a relucir la sangre. Aún así haya sido por años, sale porque se pone una mancha morada ahí y parece hasta las salpicaduras se ven. Pasan una luz y con unos lentes especiales ven, aquí hubo un asesinato, aquí hubo un derramamiento de sangre. Y David no quería mantener su secreto oculto, ese de familia. Pero hasta que lo confesó, Dios pasó así, el luminol, y sus ropas estaban teñidas de sangre. Así como los hermanos de José, que tiñeron el manto de José, esa de colores, de sangre. Estaba la evidencia. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David reconocía y confesaba su pecado como los hermanos de José, pero en David había un arrepentimiento, no solo un remordimiento. Él sentía un dolor por su pecado. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es cierto que primeramente pecamos delante de Dios, pero también hay daños colaterales. Porque ofendimos a un hermano o a una hermana,
hay daños colaterales. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él reconocía su pecado. Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si nota, aquí él no se está justificando. Suena como, no, es que yo así nací, ¿y qué? Y como el de la meme así, ¿y yo qué, verdad? No. Él estaba, mire lo que está diciendo, aquí David no se está justificando, sino que está reconociendo su incapacidad de salvarse a sí mismo. Es una diferencia. Por eso él dice, he aquí en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que él no se podía justificar. Es cierto que nací en pecado, pero yo soy responsable de lo que he hecho. Por eso se está poniendo delante de Dios y aquí le está suplicando a Dios. Versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Se fija? ¿Cómo él estaba confesando su pecado? ¿Cómo él estaba diciendo, sí, yo fui el que cometí el adulterio, yo fui el que mandé, fui el autor intelectual de la muerte de Urías? Ya no había secreto de familia para Dios. A final de cuentas, Dios lo sabía todo. Ese secreto de familia lo estaba consumiendo por dentro. Ardía por dentro el tener silencio. Mire lo que sigue diciendo. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrearán los huesos que has abatido. Él se estaba consumiendo por dentro por mantener ese secreto. Sentía que sus huesos se estaban pudriendo. ¿Y de qué serviría la casota? ¿De qué serviría todo eso si cuando hay un secreto que te está quemando y te está consumiendo por dentro? Ahora, quiero explicar esto. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora, si nos hemos arrepentido, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cierto? Ahí está, pastor. Entonces ya no cabe aquí eso en la prédica. No, déjeme se lo explico. Yo no quiero que vaya a hacer una fila para irse a confesar con el Padrecito. No, lo que le estoy diciendo, que usted por fe, si por fe ha aceptado la salvación, ha aceptado el perdón de sus pecados, crea lo que ha sido perdonado. Y no tiene que estar con el grillete de su secreto familiar. Como dije, hay algunos que no son dañinos, pero hay algunos otros que te tienen encadenado todavía. Tienes que creer por fe que ya fuiste perdonado. Ahora, ¿cómo aplica esto? Bueno, de tal manera que ya no te sientes culpable. Simplemente habla con Dios. No tienes que ir ni con el que ofendiste. Habla con Dios. Señor, tú ya me perdonaste. Hice esto en el pasado, hice esto así. Y tú sabes, pero la culpa me mata por dentro. El mantener ese secreto me mata por dentro. Depende del secreto que sea. Y Él te va a decir. Y si oyes hoy su voz, no ignoréis su voz o lo que te está mandando. A algunos le va a decir, sí, ve y confiésate, ve y dilo al agresor. A otros les va a decir, sí, es que ya te lo perdoné, no te preocupes. Créelo que ya has sido salvo, ya estás limpio, ya has sido lavado con mi palabra, con mi sangre. Entonces ya no aplica aquí. Pero la condenación, ¿quién es el que te condena? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás, él es el acusador, pero Dios es quien justifica. ¿A quién? A los arrepentidos. No a los que están llevando un remordimiento, ¡ay, por mi culpa! No, esos van a seguir sintiendo esa culpa. Pero en Jesús hemos sido perdonados. ¿Entiende la aplicación? ¿Cómo nosotros hemos sido liberados? Porque ese secreto te mantiene encadenado y no puedes avanzar y te sigue ese secreto. Y ya es cierto que ya Dios te perdonó, pero hay algunos que te siguen y son como una sombra y no te dejan ver nada. ¿Por qué? Porque no lo has creído de fe, de que has sido perdonado. Es simplemente, eso ya quedó atrás.
síguele, sí, dale la vuelta y sigamos adelante. ¿Se imagina? ¿Usted cree que no tuve pecados? ¿De dónde cree que me sacó el Señor? De una plataforma, no, de lo más vil y despreciable me sacó el Señor para manifestar su poder. ¿Usted cree que estoy aquí porque soy el más sabiondo aparte de ser guapo y todo eso? No, no. De lo más vil, de lo más feo, horrible y apestoso de este mundo me sacó para manifestar su poder. Y ahora lo más insensato de Dios es lo más sabio de este mundo. Lo más débil de este mundo. Nosotros los cristianos somos lo más fuerte de este mundo. Y que no debe de haber secretos. Como dije, hay secretos que no le hacen daño a nadie, pero hay secretos que simplemente tenemos que venir ante la presencia de Dios, así como lo hizo David. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos que son salvos, es cierto. Y experimentan un gozo y gloria a Dios, aleluya, amén, y una vueltecita para el Señor. Pero de repente viene el acusador, ¿y qué hiciste? ¿Y lo que hiciste? ¿Y tus hijos? ¿Y los que abandonaste? ¿Y tus padres? ¿Que no les mandas nada? ¿Y esto y lo otro? ¿Aquella viejita que atropellaste? ¿Aquel gato que incendiaste ahí? Ay, híjole. Miren, se rieron porque tienen sus pecadillos y pecadotes. ¿Qué es a lo que voy? A lo que voy es de que es cierto, hay consecuencias de nuestro pecado y tal vez vamos a vivir el resto de nuestra vida con esas consecuencias. Pero ¿qué prefieres? ¿Vivir esas consecuencias sin Dios o con Dios? Con Dios, porque Dios nos va a dar sabiduría al reconocer que he fallado. Pablo reconocía, fariseo de fariseos, y él tenía entendimiento, conocimiento, pero eso lo estaba apartando de Dios. A muchos la religión los aparta de Dios, porque creen que por su religión saben mucho. ¿Y de qué les serviría el conocimiento? Muchos en las iglesias, mucho conocimiento. Voy a congregaciones y sí, luego se ve que muchos saben. Cuando yo iba a la prisión a predicarles, había muchos que sabían mucho. Había pastores ahí que yo les estaba predicando. Y yo era un nuevo, un neófito. Pero iba con toda la intención de enseñarles y yo aprender de ellos. ¿Saben? Por eso hay algunos que han perdido el gozo de la salvación. Mire lo que dice el salmista. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Qué significa esto? Que David ya era salvo, pero había perdido ¿qué? El gozo. ¿Por qué? Porque había venido el enemigo. A ver esa mujer que tienes, ¿de dónde la sacaste? Mira, a ver, tantos amigos, cuéntalos, a ver, te falta uno. ¿Quién venía a él? El enemigo, a atacar sus pensamientos. Y por no confesar su pecado sentía que sus huesos se abatían. Pero cuando lo está confesando, ¿usted cree que él hubiera querido pasar por alto del 50 al 52 el Salmo? Pero no, él inspirado por Dios al reconocer su culpa dijo, no, tengo que dar testimonio de lo que ha hecho Dios en mí. Por eso sigue diciendo, dice, vuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque ya lo tenía. Simplemente que la acusación, el sentimiento de culpa no lo estaba haciendo disfrutar el gozo de su salvación. Hay muchos que sienten esa culpabilidad de que hubo un momento en su conversión que brincaban, danzaban, cantaban y por donde quiera predicaban. Y después que se desinflaron. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? Ya no evangelizas como antes. ¿Qué te pasó? Tal vez vino el acusador porque sigues guardando un secreto de familia. Y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Evangelizar, hermanos. Líbrame de homicidios.
Oh Dios, Dios mío de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿Por qué? Porque hay gozo en su corazón al haber confesado su pecado. ¿A quién? ¿A los demás? No, es primero ante Dios, porque Dios ya no lo perdonó. Si usted lo ha creído, ahora, recuerde esto. A la mujer adúltera, ¿qué le dijo? ¿Quién te condena, mujer? ¿Dónde están los que te condenaban, los que te acusaban? ¿Dónde están? Ninguno hay, ninguno, Señor. ¿Qué le dijo? Bueno, pues mira, de aquí en adelante cobra más. No peques más. ¿Sí lo entiende? ¿Se acuerda de aquel paralítico que estaba lisiado y que el Señor Jesucristo le dijo, levántate y camina? Tomó su camilla y siguió caminando, y después que se lo topó fuera del templo, le dijo, mira que no peques más, para que no te vuelva algo peor. Eso es para nosotros, que hemos experimentado la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Pero si usted continúa en su pecado, ya no hay más salvación, ya no hay más sacrificio. ¿Lo entiende? Amén. Conteste si lo entiende, con entendimiento. ¿Lo entiende? Ahora Dios le está demandando a usted, porque usted le está diciendo que así sea, Señor. Que me venga un castigo peor por no haberme arrepentido, porque lo estoy entendiendo, y que al salir por esa puerta usted le va a rendir cuentas a Dios, porque Dios se lo está revelando. Dios le está diciendo, corrige, endereza tu camino, confiésame tu pecado. Y dice en Isaías, hey, tú, ven, pongámonos a cuentas. Y si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré como la lana, como la blanca nieve. Pongámonos a cuenta, acá en lo secreto, tú y yo, acá. No esperes a que venga el acusador y saque jaque mate, o ahí está tu pecadote. Y que cuando menos esperes, ¿tú crees que Satanás no lo sabe y es astuto? ¿Tú crees que va a tener compasión de ti? No, lo va a sacar ahí. Y ni tu vergüenza te va a servir. Y aunque llores, te va a servir para pagar las consecuencias, porque Dios te está advirtiendo ahorita, pongámonos a cuentas. ¿Sí lo están viendo? Pongámonos a cuentas. La ropa sucia se lava en casa. ¿Y quién es el que limpió y lavó a David? El Señor. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quisieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, dolido por el pecado que he cometido. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Amén, hermanos. Póngase de pie. Este es el momento que si usted se siente acobardado por ese secreto, se siente arrinconado por ese secreto y que le duele y le cuesta mucho mantener ese secreto, dígale, ni modo que él no lo sepa, dígale, pero usted confiéseselo. Señor, ayúdame, dame valor para ir y confesar mi pecado delante de mis transgresores, aquellos que ofendí, aquellos que calumnié, aquel que le robé. Dame entendimiento para ir a restaurar los daños que he cometido. Confiésele al Señor ahí en su corazón.
espíritu recto. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Usted no quiere escuchar de Dios un te dije. Usted no quiere escuchar de Dios eso. Te di la oportunidad que te pusieras a cuentas conmigo y con tus adversarios. Por eso es el momento en que usted dígale: Señor, gracias por tu perdón, gracias, lo recibo por fe, y que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y yo estoy en Cristo, y tú me estás libertando de mi secreto. Me has dado esa libertad porque conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Esa verdad que se llama Jesús, que Jesús me ha liberado de mi pasado. Jesús me está librando de la condenación de mi pecado. Gracias, Señor, porque en ti y solo en ti hay salvación. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias, Señor, por estos momentos de intimidad que permites que nos podamos acercar contigo para confesar nuestro pecado. Ese secreto de familia, ese que no queremos que se revele. Hay algunos que tendremos que ir a confesar nuestro pecado y asumir las consecuencias antes de que sea demasiado tarde, antes de que el acusador, antes de que el alguacil nos entreguen al alguacil y tengamos que pagar todo hasta el último día, hasta el último centavo de nuestra deuda, hasta el último denario. Ayúdanos, Señor, para poder ir y restaurar los daños. Gracias, mi Dios, por todo, Señor, por tu misericordia, Señor. Hay algunos que están experimentando en este momento el gozo de la salvación. Algunos que están siendo liberados de esos secretos que los perseguían y que tal vez no hacían daño, pero allí estaban ocultos. Y que Dios simplemente quiere que vengamos con Él y se los entreguemos, nuestro secreto. Y que a final de cuentas no era secreto para Él. Él simplemente quería que lo confesara. Así como David confesó su pecado, así también delante de Él confesamos nuestro pecado y Él limpia nuestro pecado, nos hace experimentar su misericordia y su gracia. Gracias, Señor, por todo, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor.